Ok, chicos, en vista de que el ciclo del carbono no quedó tan claro y no me dieron tantas respuestas, les hice un video chiquito, pero sencillo, ¿sale? Entonces, para iniciar, tú tienes carbono en todo lo que existe en la Tierra. El 2% se encuentra en la atmósfera, ¿sí? Estas son corrientes de aire, ¿sale? El 5% del carbono se encuentra en todo lo que son las plantas y animales, en todo lo que tendría que ser biótico. El 8% se encuentra en los combustibles fósiles, en el petróleo, en el carbón, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el 85% del carbono se encuentra en el mar, ¿sí? En todo lo que son los cuerpos de agua, ¿sí? Principalmente marinos, ¿sale? Y entonces, el ciclo del carbono, como pues ya sabes, como dice la palabra, es cíclico, es decir, se reinicia y no tiene un punto específico de inicio o de final. Y este ciclo se divide en dos. El primero, que es el biogeoquímico, ¿sí? Que como su palabra lo dice, si dice aquí bio, quiere decir que representa a todos los organismos vivos, es decir, los organismos vivos es lo que lo hace. Y este proceso biogeoquímico tarda miles de años, ¿sale? El segundo proceso es el proceso de carbonato silicato, ¿sale? Esa es la parte, digamos, abiótica, inorgánica. Y este proceso tarda millones de años. Bueno, empezamos con el primero. Ahí está. ¿Sí? El biogeoquímico, sí, nos representa una parte de una de tus lecturas que hablaba de los depósitos de carbono orgánico, ¿sí? O carbono orgánico disuelto, dependiendo de la traducción de inglés a español, ¿sale? Entonces, retomamos. Tu ciclo del carbono no tiene un inicio, no tiene un final, y simplemente se recicla. En este ejemplo vamos a tomar tres puntos principales, ¿sí? Pues aquí dibujé el triángulo. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a nivel atmosférico. En la atmósfera yo tengo dióxido de carbono, ¿sí? Y tengo metano, ¿sale? Entonces, estas dos partículas participan en el ciclo de carbono, pues obviamente por sus enlaces. El siguiente punto es que todos los organismos fotosintéticos, es decir, que realizan la fotosíntesis, ¿sí? Se van a encargar de que esta molécula de dióxido de carbono la van a partir y entonces él se va a quedar con el carbono, o sea, esta planta se va a quedar con el carbono y el oxígeno lo va a liberar para que lo puedan utilizar otro tipo de organismos heterótrofos, es decir, tú, los animales, los mapaches, los tlacuaches, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este carbono que la planta rompió por medio de la fotosíntesis, ¿sí? Ese carbono se va a almacenar por medio de biomasa. ¿Sí? La biomasa son todas las estructuras de carbono que tiene, como si fuera un panal de abejas. ¿Ok? Y entonces, tenemos aquí dos opciones. Opción número uno, al siguiente punto, es que esta plantita, ¿sí? Se muere, si termina su ciclo o puede seguir creciendo, pero en este caso, cuando termina su ciclo, ¿sale? Todos los componentes de la que ella estaba compuesto, carbono, agua, magnesio, fósforo, regresan al subsuelo, ¿sí? Y de manera secundaria, ese mismo carbono que no se va al subsuelo regresa nuevamente a la atmósfera en forma de metano. Acuérdate que el metano es una molécula que es un desecho de organismos rumiantes como las vacas, los borregos, etcétera, y que es perteneciente a todo lo que produce una combustión anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno. Ella se muere, entonces las bacterias la empiezan a descomponer, parte regresa al subsuelo y parte se regresa hacia atmósfera. Y entonces esta plantita, si no se deshace por completo por acción de bacterias u hongos, ¿sí? Se puede fosilizar. ¿Sí? Que, pues, si no se ve aquí es un fémur y es un cráneo. ¿Ok? Entonces se fosiliza. Entonces con el paso de millones de años, perdón, de miles de años, ¿sí? Este se puede convertir en lo que son petróleo y combustibles fósiles. Si no se convierte en fósil, se convierte en estratos de la Tierra. Estratos, si te acuerdas, son capas, ¿sí? Cada vez que entre más profunda es una capa, pues obviamente más antigua es. Quiero que recuerdes este punto porque es una parte que no se entendió mucho en las lecturas. Es carbono orgánico disuelto o, por sus siglos en inglés, depósitos de carbono inorgánico. Y en este mismo ejemplo, en base a las lecturas que venía lo del mar,
pues sucede básicamente lo mismo, pero en un ecosistema marino. Yo tengo mi mar, ¿sí? Tengo mi dióxido de carbono en la atmósfera y entonces al momento que entra, este dióxido de carbono se disuelve, se convierte en bicarbonato y en calcio, ¿sí? Y entonces el fitoplancton, que son como alguitas, algunas bacterias marinas, algunos tipos de hongos marinos, etcétera, absorben ese carbono. Parte de ese carbono se va hacia ellos en su biomasa y parte de ese carbono regresa nuevamente, ¿sí?, al mar de manera disuelta. Y como número 2 tenemos el proceso geoquímico. Si te fijas aquí ya no tiene una bio, es decir, ya no tiene nada que ver con organismos vivos. Su otro nombre es el proceso de carbonato silicato. ¿Qué sucede? Lo mismo que te acabo de explicar. Está el CO2, el dióxido de carbono. Al momento que este entra en contacto con el mar, se convierte en bicarbonato. ¿Sí? Esta es la molécula del bicarbonato. Este bicarbonato se une al calcio, ¿sí?, que está presente en el mar, y entonces me va a dar como resultado el carbonato de calcio, ¿sí? Este carbonato de calcio se va a ir hundiendo en todas las capas profundas del mar. Acuérdate que hay superficial, media y profunda. Esto se va a ir hundiendo y me va a generar todo lo que son las capas de, digamos, la parte profunda del mar. Y entonces, este proceso geoquímico o carbonato silicato pertenece al carbono inorgánico disuelto o depósitos de carbono inorgánico.